Mientras brindamos por nuestros seres queridos y celebramos la llegada del nuevo año, un líder peligroso del cartel mexicano conocido como el Neto llevó a cabo una audaz fuga de prisión. En medio de un intenso tiroteo, las columnas de humo negro se elevaban hacia el cielo como una ofrenda prohibida. Este incidente desencadenó una crisis a nivel nacional, cobrándose vidas en el proceso. En el vídeo de hoy veremos quién era el Neto, cómo era y cómo logró escapar de manera tan sorprendente. Si eres fan de los temas más violentos y de los crímenes más perturbadores, este canal es para ti. Así que asegúrate de darle al clic de botón de like y suscribirte a nuestro canal. Esto es, el caso del mejor amigo del Chapo escapa de prisión. Bienvenidos a un nuevo episodio. ¿Cuál es el narcotraficante más cruel en la historia del tráfico de drogas? El narcotraficante más despiadado en la historia del comercio de drogas se cree que es el Mencho, el líder del cartel Jalisco Nueva Generación. El Mencho ha llevado la violencia y la crueldad a niveles extremos. Se le atribuye haber llevado la batalla al ejército mexicano y amenazar a una fiscal general del ejército, enviándole la cabeza cercenada de un cerdo. E incluso desencadenó un evento a nivel de terrorismo en la ciudad de Guadalajara para facilitar su propia fuga. Su reputación y acciones lo han convertido en uno de los narcotraficantes más temidos y despiadados en la historia del narcotráfico. Sin embargo, hay otro narcotraficante que ha demostrado ser igualmente despiadado, y es Ernesto, el Neto Piñón. Aunque el Neto es menos conocido que el Mencho, su historia de violencia y falta de empatía es impactante. Desde una edad temprana, el Neto lideró una pandilla callejera temible en el estado de Chihuahua, México. Era responsable de una ola de robos, secuestros y asesinos atroces que impactaron a toda la región. Su método para advertir a las pandillas rivales era enviar cabezas de sus miembros de neveras portátiles. Su reputación finalmente le valió un papel en el cartel de Sinaloa como sicario, y se cree que trabajó muy cerca del Chapo en algún momento. El Neto es considerado un prodigio del narcotráfico debido a su grado extremo de falta de empatía y crueldad. Aunque el Mencho ha sido ampliamente reconocido como uno de los narcotraficantes más despiadados, el Neto ha demostrado ser igual, si no peor, en términos de violencia y brutalidad. Eventualmente, el Neto fue arrestado en 2009 y su sentencia estaba programada para 2010. Sin embargo, quienes lo capturaron no se dieron cuenta de que no era él quien necesitaba estar en prisión, sino que era el sistema penitenciario el que necesitaba mantenerse alejado de él. La policía no tenía idea de en qué se estaban metiendo cuando capturaron al Neto. No se les puede culpar, ya que un capo de 18 años no inspira exactamente el tipo de temor que uno que está asociado con los pesos pesados del cartel. En 2010, el Neto se dirigía desde la prisión a una audiencia de sentencia en la oficina de Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Estaba fuertemente custodiado por la policía y estaba a punto de recibir una condena de 200 años por secuestro. Sin embargo, en ese fatídico día, un grupo armado bloqueó el vehículo del gobierno en una rotonda y comenzó un tiroteo para rescatar al Neto. El plan fracasó y el Neto perdió su ojo derecho en el proceso, transformando al capo de un asesino de cara de bebé a un monstruo con un aspecto acorde a su naturaleza brutal. El Neto había logrado inspirar un nivel de lealtad casi sectaria en sus hombres, una lealtad equiparable a los miembros del cartel de Sinaloa que habían colaborado para liberar al Chapo en 2 ocasiones. Sin embargo, el gobierno no aprendió la lección de que al Neto no era el tipo de asesino que se lanza a la población general de una prisión. El Neto era un líder, el tipo de persona hacia la cual la gente se sentía atraída y querría seguir. A pesar de su edad, el Neto fue enviado a la prisión número 3, una prisión estatal ubicada en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Esta prisión estaba sobrepoblada y dominada por pandillas carcelarias, reflejando la falta de comprensión del gobierno. Desafortunadamente, los ciudadanos de Ciudad Juárez serían quienes pagarían el precio por la elección del gobierno de enviar al Neto a esa prisión. El gobierno aún tiene una lección por aprender en cuanto a comprender la naturaleza de los líderes criminales y cómo manejar su encarcelamiento de manera efectiva. En febrero de 2016, el Papa Francisco visitó la prisión del Neto en México. Esta visita fue simbólica y tuvo lugar después de un devastador motín en la prisión que ocurrió una semana antes y dejó 3 reclusos muertos. El Neto, que en ese momento tenía 27 años, ya llevaba más de 5 años en prisión. Durante la visita del Papa, se puede imaginar que estuvo presente entre los miles de reclusos que escucharon su sermón sobre la paz, la reconciliación y la fe. Sin embargo, el sermón del Papa estaba dirigido a almas perdidas, y se menciona que el Neto no tenía alma que perder, ya que 5 años antes de la visita del Papa, se unió a una pandilla callejera conocida como los Mexicles, liderada por Juan Arturo Soto, alias el Lalo. Tanto el Neto como el Lalo eran jóvenes, brutales y líderes comprobados. Además, se menciona que el Lalo era un agente del caos y que ambas causaron violencia tanto dentro de la prisión como en la ciudad que los rodeaba. Un año después de la visita del Papa Francisco, el Neto estuvo involucrado en otro motín en la prisión, esta vez contra una pandilla rival llamada Los Aztecas, que resultó en la muerte de 17 personas en 2017.
En 2019, el dúo conformado por el Lalo y el Neto provocó otro motín en la prisión y el número de muertos casi se duplicó, con 26 personas perdiendo la vida. Mientras tanto, los miembros de los Mexicles, que se encontraban fuera de la celda, se aliaron con el cartel de Sinaloa y se convirtieron en sus sicarios. Fue en este punto que las autoridades comenzaron a darse cuenta del gran problema que representaba tanto al Lalo como el Neto. Entonces, ¿cuál fue la solución? Bueno, como siempre, la técnica de dividir y conquistar. Las autoridades eliminaron la cabeza transfiriendo al Lalo de la prisión estatal en la que se encontraba una prisión federal al Centro Federal de Readaptación Social número 15, ubicado en la villa del Clan Chiapas. Esto ocurrió en febrero de 2020. A estas alturas, debes saber que quitarle la cabeza a una pandilla o cartel lleva una de dos eventualidades. Por un lado, puede generar un caos desenfrenado, ya que el cartel o pandilla se fragmenta y trata de encontrar estabilidad. Por otro lado, puede surgir un líder más feroz y despiadado que tome el control y genere una situación peor que su predecesor. En este caso, ocurrió lo segundo. El Neto tomó el control del cartel e inmediatamente comenzó a expandir a los Mexicles. Se reclutaron sicarios y abogados de los Estados Unidos, y pronto la ciudad de Juárez desencendió a una nueva era de violencia que nadie anticipó: el Jueves Negro. En agosto de 2021, la ciudad de Ciudad Juárez sintió la furia de los intentos y miembros pandillas leales al Neto. El gobierno se dio cuenta de su error muchos años tarde, y en un esfuerzo por reducir el ciclo de disturbios y violencia que el Neto había instigado, se prepararon para enviarlo a una prisión federal como habían hecho anteriormente con el Lalo. Desafortunadamente, esto empeoró la situación. De alguna manera, se filtró información y el Neto, junto con sus leales seguidores, desencadenó un motín en la prisión. Al principio, aprovecharon las horas de visita para lanzar el ataque, obligando a las autoridades a estar en una posición más vulnerable mientras los civiles visitantes entraban en pánico y huían para ponerse a salvo. Alrededor de 24 intentos lograron mezclarse con la multitud y escapar. 2 internos murieron y 20 resultaron heridos en el caos resultante. Sin embargo, la violencia estaba lejos de terminar. De hecho, se extendió por la ciudad de esa noche provocando sus propias víctimas. Los miembros de la pandilla incendiaron autobuses y atacaron directamente a tiendas durante la noche, incluso aquellas que normalmente se libraban de la violencia, saqueando y agrediendo tanto a empleados como a clientes. Una mujer embarazada fue quemada viva en una tienda de conveniencia que fue incendiada. Además, 4 miembros de un equipo de una estación de radio que trabajaban a distancia desde una pizzería fueron asesinados a tiros. También murieron otras 2 personas y un niño. Estos actos de violencia aleatoria fueron devastadores, pero desafortunadamente fueron efectivos. Para el viernes por la mañana ya se contaban 11 personas muertas. Cientos de policía y soldados patrullaron las calles para restablecer el origen, y los planes de transferir al Neto fueron suspendidos. Sin embargo, el Neto sabía probablemente más que nadie que la guerra no había terminado. Era solo cuestión de tiempo antes de que lo transfirieran. Antes de que esto sucediera, el Neto comenzó a planear lo que ahora se ha convertido en uno de los asaltos más brutales al sistema penitenciario estatal mexicano. Nuevo año. El guión fue similar al del 1 de enero de 2023, un día en el que los visitantes iban a ver a sus seres queridos encarcelados. El ataque comenzó alrededor de las 9 de la mañana cuando se abrieron las puertas para los visitantes y el caos se desató. El líder, conocido como el Neto, dirigió a sus hombres para incendiar objetos y celdas. Tomaron a 10 guardias como rehenes mientras el líder del narcotráfico luchaba para llegar a la salida. Mientras tanto, vehículos del cartel de Sinaloa y vehículos armados asaltaron la prisión desde el exterior, rompieron las puertas y comenzaron a eliminar a los guardias en las torres de seguridad. Las autoridades de la prisión se vieron abrumadas por el ataque desde ambos lados, y el Neto ordenó la ejecución de los 10 guardias que habían tomado como rehenes. Él y otros 10 hombres lograron escapar. La fuga de la prisión provocó una persecución. Se confiscó una camioneta Hummer que pertenecía a los criminales. El Neto logró escapar y su plan había funcionado a la perfección. Mientras el gobierno mexicano intentaba evitar otro Jueves Negro, algunos miembros de pandillas intentaron incendiar la ciudad, pero los ciudadanos estaban más alerta y la mayoría se quedó en sus hogares. Después de la fuga, el gobierno de Chihuahua se dedicó a 3 agendas principales: asegurar el perímetro de la prisión y restablecer la estabilidad, asegurar Ciudad Juárez para evitar la creciente violencia y capturar al Neto, vivo o muerto. Sin embargo, capturarlo no sería fácil debido a la naturaleza política del asunto y la corrupción que había calado profundamente en la prisión. El director de la prisión, Alejandro Alvarado Hoteles, fue despedido y se llevó a cabo una investigación interna para determinar la naturaleza y el nivel de participación en el incidente que llevó a la fuga del Neto. Sin embargo, dado que Alejandro no había estado mucho tiempo como director de la prisión, es posible que no haya sido él quien permitió las libertades que disfrutaron el Neto y sus cómplices durante su estancia.
Afortunadamente, hubo algunas buenas noticias. La gobernadora del estado de Chihuahua, Mauro Campos, informó que el neto fue localizado, perseguido y resultó herido. Sin embargo, durante el traslado a la Fiscalía Estatal, perdió la vida debido a las lesiones sufridas en un accidente automovilístico.